Hola jóvenes, buenas tardes. En este video vamos a resolver el último ejercicio, ¿vale? De derivadas trigonométricas, resolviéndolas por la regla del cociente producto y además aplicando la regla de la cadena o aplicando identidades para simplificar la expresión y que la derivada sea más sencilla. ¿Sales? Para este primer ejercicio vamos a derivarla aplicando la regla del producto, porque pues tenemos un producto, ¿sales? Definamos que esto es U y definimos que esto es B, ¿vale? ¿Cómo sé que lo primero es U y cómo sé que lo segundo es B? Fácil, porque como lo dice, se van a multiplicar dos funciones. Acá tengo una y acá tengo la otra, que es U y B. Entonces, si yo me fijo, el paréntesis me indica que todo eso va a multiplicar al coseno. Entonces, todo eso es U. Y el coseno, como va a multiplicar a todo el paréntesis, eso es B. ¿Vale? De esta forma yo puedo definir quién es U y quién es B. Ahora, vamos a aplicar únicamente la regla. ¿Qué me dice? Que la derivada, ¿vale? Va a ser igual a la derivada de U, pero ¿quién es U? 1 más la tangente cuadrada de X. Y esto por B, que B es el coseno de X, más, ahora es U, 1 más la tangente cuadrada de X, que va a multiplicar a la derivada de B, pero ¿quién es B? B es el coseno de X, ¿sales? Hasta ahí hemos hecho el ejercicio o únicamente aplicamos la fórmula. Ahora vamos a proceder a resolver esas derivadas. Aquí, esta derivada, la primerita, se va a repartir. Vamos a derivar tanto al 1 como a la tangente cuadrada. Pero ahí tendremos un problema. ¿Por qué? Vamos a ponerlo. Cuando yo saque la derivada de 1, yo sé que esa derivada va a ser 0. Pero si yo busco en mi tabla o en las reglas que le di para derivar trigonométricas, no va a aparecer la tangente cuadrada. Entonces, tenemos que definir o cómo vamos a hacer eso. Y para ello nos vamos a aprovechar de una propiedad de las expresiones trigonométricas, ¿sales? Bueno, siguiendo con el ejercicio, no ocupé el coseno, por eso lo bajé, ¿sales? Y continúe el más igual, y también esta expresión no la ocupé y la bajé. Para finalizar, tenemos que derivar ese coseno. Eso sí, tengo que buscar las reglas, que sabemos que la derivada del coseno es menos el seno de su ángulo. Y lo voy a multiplicar por la derivada de su ángulo, aplicando la regla de la cadena. ¿Sales? Por consiguiente, ¿qué va a pasar? Yo sé que esta derivada va a dar 0, porque la derivada de cualquier constante es 0. Y yo sé que esta derivada va a dar 1. Pero ¿qué pasa con esta derivada? ¿Sales? Vamos a ocupar la propiedad que les dije. Que esa propiedad me dice a mí que yo puedo sacar la potencia y la puedo poner afuera. ¿Vale? Entonces me va a quedar la derivada de la tangente de x al cuadrado. Y esto que está acá, eso sí ya lo puedo derivar. A lo mejor no con fórmulas, pero puedo aplicar regla de la cadena. Entonces copio otra vez todo lo demás, todo lo que no lo ocupé, ¿vale? Que es 1 más la tangente cuadrada por... Y aquí, como ya quedó 1, pues únicamente colocamos menos el seno de x. Porque 1 por el seno de x, pues me sigue dando el seno de x, ¿no? Entonces, ¿qué me va a pasar acá? Lo que va a pasar en el siguiente, que lo vamos a derivar con potencia y sin potencia. Entonces, ese 2 va a bajar a multiplicar, ¿vale? Y a ese 2 le voy a restar 1, que me quedaría 1. Y lo voy a multiplicar por la derivada sin potencia. ¿Sales? Y todo lo demás que no ocupé, únicamente lo bajo. Entonces váyanse dando cuenta que el derivar expresiones trigonométricas, ¿sales? Implica conocer bien, primeramente, las derivadas de cada función algebraica trigonométrica, ¿sales? Y además implica conocer bien cuándo y cómo aplicar la regla de la cadena, ¿sales? Ok. Para finalizar este ejercicio, ¿sales? Porque ya se extendió demasiado. Lo único que nos queda es resolver esta derivada, que esa sí la podemos hacer. Esa ya viene en las reglas que yo les di. Entonces f' de x va a ser igual a 2 veces la tangente de x. Y la derivada de la tangente sabemos que es la secante cuadrada. Entonces por la secante cuadrada de x por el coseno de x. Este menos lo pasamos al principio
menos 1 más la tangente cuadrada de x por el seno de x. Y listo, eso sería todo. Esa es la derivada. Dense cuenta que es una expresión enorme, ¿vale? Y a lo mejor muchas veces nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque miren, aquí apliqué regla de la cadena y me salieron estas dos cosas. Este coseno, aquí sigue, y que lo he traído desde el principio. Lo mismo pasa con esta expresión de acá, la he traído desde el principio, ¿sales? ¿Y a quién derivé? Derivé al coseno, que está acá. Y me dio esto y lo he cargado también. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que definir bien o tener bien presente qué se está haciendo, ¿vale? La regla que se está ocupando para que nosotros podamos ir resolviendo el ejercicio paso a paso. Váyanse dando cuenta de estos detallitos para que cuando ustedes lo hagan, ya sea en su examen, en algún ejercicio, en su universidad, en donde sea, lo puedan aplicar de manera correcta, ¿ok? Entonces, ya vimos todo lo que quedó. Vamos a ver qué pasaría si yo ocupo identidades trigonométricas. Ok, vamos a volver a copiar la función que es f de x es igual a 1 más la tangente. Aquí me faltó el más. Permítanme. A 1 más la tangente cuadrada de x por el coseno de x, ¿no? Ok. Primeramente, esto es una identidad pitagórica, ¿sales? Que es secante cuadrada. La podemos revisar. Vamos hasta el principio donde tenemos las identidades y sí, efectivamente, tangente cuadrada más 1 es secante cuadrada, que es lo que yo tengo ahí. Entonces, en lugar de poner 1 más tangente, pues ya no voy a poner eso. Voy a poner secante cuadrada de x. Y esto por el coseno de x. Pero secante, ¿vale? Es una identidad recíproca, que la tenemos acá. La secante, con amarillo, la secante es 1 sobre coseno. Aquí habíamos dicho que respetamos el ángulo y el exponente, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? En lugar de poner eso, ahora pondría 1 sobre coseno cuadrado de x por coseno de x. ¿Y qué va a pasar? Pues que voy a multiplicar, ¿no? El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Me queda un coseno de x arriba porque coseno por 1 es coseno. Y abajo me queda un coseno cuadrado de x porque coseno cuadrado por 1 pues me da coseno cuadrado. ¿Y qué observo? Ay, que tengo un coseno arriba y tengo dos abajo. Entonces quito uno de abajo con uno de arriba. ¿Y qué me quedó finalmente? Me quedó 1 sobre coseno de x. Pero yo sé que 1 sobre coseno, ¿vale? Ya lo hice, es secante. Entonces, eso es igual a secante de x. Vean, esta expresión se transformó en esta expresión. Y esta expresión es muy sencilla de derivar. ¿Sales? Vamos a poner f de x igual a la secante de x. Me voy a mi tablita y digo, voy a derivar. Entonces, la derivada de la secante, según mis fórmulas, es secante de x por tangente de x por la derivada de su ángulo. ¿Sales? Aplicando regla de la cadena. La derivada de la secante es secante por tangente. Y aparte, derivamos el ángulo, que aquí está. Yo sé que la derivada de este ángulo me da 1. Y finalmente, ¿qué obtenemos? Que la derivada, ahí vamos a hacerlo con blanco, que la derivada de la expresión que tenía al inicio es secante por tangente. Y listo, es todo. Entonces, vean que no fue mucho lo que nosotros hicimos. De hecho es esto, esta partecita, ¿vale? No es tanto, es poquito. Y vean la derivada. Y quiero que vean ahora lo de arriba. Es un poco más. Hay más pasos, hay más expresiones. Y se puede llegar uno a perder. Entonces, esta ya es decisión de ustedes, ¿vale? Si quieren aplicar identidades, aplíquenlas. Para el día del examen pueden llevar, ya las vimos, pueden llevar las 8, ¿sales? Perdón. Pueden llevar estas 8, ¿sales? Y si se dan cuenta, aplicarlos es mucho más fácil. Lo vimos con 3 ejercicios, ¿sales? Aquí está el primero. Y aplicando identidades nos salía un seno de toda esta expresión,
¿sales? En la siguiente, aplicando identidades, que era esta expresión que todavía estaba más complicada, nos dio un coseno como resultado, que se deriva fácilmente, y con esta también que se ve un poquito complicada, nos dio finalmente una secante. Entonces, es más práctico, ¿vale? Aplicar identidades trigonométricas para poder derivar. Y pues, si ustedes quieren practicar, ¿sales? Esta expresión de acá, esto de acá, traten de llevarlo a esta expresión de acá. Podría ser algo complicado, pero bueno.